1. Diario de Ana Frank. Ana Frank. El diario de Ana Frank es probablemente el libro basado en historias reales más famoso de toda la historia. Al abrirlo podrás observar un diario escrito entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944 por la joven Ana Frank, una niña judía que trata de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se escondió durante 2 años en una pequeña guardilla de unos almacenes de Ámsterdam, Países Bajos, relatando los hechos desde la niña de inocente punto de vista de una pequeña muchacha. 2. A sangre fría. Truman Capote, una verdadera obra de arte literaria. Con A sangre fría, su autor, el periodista y escritor Truman Capote, da lugar a un nuevo género, la non-fiction novel, donde se combina tanto investigación como hechos novelescos. De esta forma, Capote acude a Kansas para investigar y contar la tragedia de los asesinatos de la familia Clutter, tanto desde el punto de vista de la propia familia como del par de delincuentes que llevaron a cabo el crimen. 3. En el tiempo de las mariposas. Julia Álvarez. Julia Álvarez relata la historia de 3 hermanas dominicanas de a mediados del siglo XX oprimidas por el régimen dictatorial del general Rafael Leónidas Trujillo, que intentan enfrentarse a él. Increíble libro que te ayudará a conocer un poco mejor las terribles consecuencias de vivir en un régimen totalitarista. 4. Aquí vive el horror. Jansson. Allá por el año 1974, 6 de 7 de los miembros de la familia de Feo fueron asesinados mientras dormían. Solo uno fue capaz de sobrevivir a dicha atrocidad, el cual acude a la policía para intentar averiguar quién causó semejante crimen múltiple. La historia no acabó ahí, puesto que al año siguiente, una familia se mudaría a la casa ya vacía para desalojarla al mes. Afirmaban haber sido víctimas de diversos fenómenos paranormales. 5. Diario de un skin. Antonio Salas. Antonio Salas es un reputado periodista de investigación que se ha adentrado en el seno de los grupos más peligrosos del panorama internacional. En esta ocasión, su experiencia dentro de los cabezas rapadas le ha servido para escribir Diario de un skin, toda una obra periodística hecha al libro donde cuenta los entresijos de una organización neonazi que suscita un miedo entre la sociedad. 6. El palestino, Antonio Salas. Tras años de preparación, entre los que estuvo estudiando árabe, convirtiéndose al Islam y creándose una nueva identidad, el escritor español se mimetizó íntimo con diferentes terroristas procedentes de grupos como Al-Qaeda o las FARC. El libro es un indispensable para todo aquel que quiera escuchar historias reales, que además le aporten valor periodístico y sean totalmente impactantes. 7. Las cenizas de Angela Frank McCourt, ganador del Pulitzer y del National Book Critics Circle Award. La obra de Frank McCourt cuenta incluso con su propia película. Las cenizas de Angela nos traslada hasta Irlanda de mediados del siglo XX, donde McCourt nos cuenta una historia familiar y autobiográfica. Sus 400 páginas relatan las desdichas y problemas sufre un joven que parece no tener toda la suerte que debiera en la vida. 8. Un burka por amor. Reyes Monforte. La española María Galera es la protagonista de esta novela en la que se enamora de un afgano en la ciudad de Londres. Tras este suceso, la pareja decide mudarse a Afganistán, lugar donde María se convierte al Islam y comienza a criar a sus hijos en plena guerra. La historia, fácil de leer y amena, te atrapará desde el primer momento. 9. El monstruo de Florencia. Douglas Preston y Mary Spezzi, libro publicado en 2010 que cuenta la historia del asesino en serie que atemorizó a Florencia durante casi 20 años. El monstruo de Florencia apuñalaba a parejas en zonas aisladas mientras practicaban alguna actividad sexual. Este llegaría a ser imputado por 8 asesinatos dobles. Asimismo, es conveniente señalar que sus autores, tanto Preston como Spezzi, decidieron crear el libro ante la pasividad y poca eficacia de los investigadores gubernamentales. 10. Las chicas del alambre. Jordi Sierra y Fabra. ¿Te gustaría dedicarte al mundo de la moda? Si la respuesta es sí, Las chicas del alambre es tu libro. Todo lo que la moda muestra de cara parece idílico, pero lo que esconde es mucho más complejo. En la creación de Jordi Sierra se cuentan los entresijos de los bastidores, la presión a la que se someten los modelos, las drogas que ingieren, enfermedades crónicas que sufren, etc. Toda una revelación de la verdadera realidad a la que se ven sometidos los jóvenes que pertenecen a la profesión. 11. El tiempo escondido. Joaquín M. Barrero. Basada en un caso que ocurrió hace años en España, El tiempo escondido narra la historia de un detective que comienza a estudiar el descubrimiento de los restos de 2 hombres que habían desaparecido años atrás. 12. Paula Isabel Allende. Paula se trata de un profundo y sentimental libro. La conocida escritora Isabel Allende escribe lo que es un homenaje a su hija. En él, se cuenta el transcurso de la enfermedad y su posterior muerte. La obra se trata de todo un ejercicio de reflexión, donde las emociones que Isabel plasma aterrizarán el pelo. 13. Zodíaco. Robert Graysmith. Obra centrada en una serie de crímenes que narra la historia de un asesino en serie apodado Zodíaco, que aterrorizó California a finales de los años 60. Causante de 7 muertes, Zodíaco consiguió evadir a la policía durante años. Su habilidad para no dejar rastro hizo que su identidad nunca fuese desvelada.
14. La niña de la calle Virtu Moroni Kautarik. Impactante historia de Kautarik, una joven que con tan solo 12 años fue obligada a casarse en Marruecos, por una irrisoria cantidad económica, con un hombre que jamás había visto y que le doblaba la edad. Desde aquel momento, su vida se tornó en toda una espiral de problemas tanto psíquicos como psicológicos. 15. Operaciones secretas de la Segunda Guerra Mundial. Jesús Hernández. Jesús Hernández nos cuenta a lo largo de casi 400 páginas algunas de las historias más interesantes y curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Con su lectura conocerás las gestas de los hombres que no aparecían en los periódicos de la época y que trabajaban a la sombra. Las críticas ya han alabado el rigor histórico con el que el autor aborda los acontecimientos. 16. Hacia rutas salvajes. Jon Krakauer. Cuando el cuerpo sin vida del joven Chris McCandless de 24 años apareció en las tierras de Alaska, un halo de misticismo se levantó entre los habitantes del lugar. Ante esto, el escritor Jon Krakauer decidiría acudir a la zona para investigar y comenzar a escribir en lo que sería uno de sus libros más exitosos. El porqué de estos sucesos lo verás reflejado en la historia de un recién graduado que se separó de su familia para evadirse y perderse por extrañas regiones. 17. El exorcista William Peter Blatty. Su fatal y oscura historia ha supuesto todo un hito en las historias de terror. Los hechos de los que se hablan ocurrieron en 1949, año en el que una muchacha de tan solo 12 años es poseída por el diablo. Ante esto, a la familia no le queda otra que llamar a un exorcista para que pueda eliminar al demonio que tiene en su interior. 18. Los cerezos negros. Ernestina Sod y Miranda, unas jóvenes primas mexicanas buscan ver su sueño cumplido, convertirse en famosas modelos. Para conseguirlo, su viaje les llevará a Japón. En el país nipón, las modelos latinas son altamente reclamadas. El problema llega cuando estas descubren que han sido víctimas de un engaño que les llevará a convertirse en esclavas de la Yakuza, una de las mafias más poderosas y peligrosas del mundo. 19. Obedeceré a Dios. Jon Krakauer. En este libro el autor se empapa de información para revelar y aportar nuevos datos sobre el asesinato de una mujer y su hija a manos de dos hermanos que conmovió a todo Estados Unidos. Estos afirmaban hacerlo por mandato divino, palabras que le sirvieron a Krakauer para establecer el nombre de su libro. En Obedeceré a Dios, no solo se hablará del conocido asesinato, sino también del poder que tiene la Iglesia para influenciar a las personas y los llamados profetas que van predicando polémicos sermones. 20. La historia de Luz. Fernando Gamboa. Luz es una chica colombiana que trata de buscar a su madre en plena guerra. Las desgracias se ceban en su vida y no puede hacer otra cosa más que luchar y plantarles cara para intentar salir adelante. La trama, profunda y sentimental, engancha desde un primer momento con unos personajes e historias que muy seguramente hagan que te emociones en más de una ocasión. 21. El tiempo de los robles. Abel Carvajal. Abel Carvajal escribe un conjunto de historietas basadas en personajes y sucesos reales de la Venezuela y Colombia del siglo XX. Siendo uno de los libros más populares de este conocido autor, su estilo es ágil, rápido y fácil de leer. 22. La canción del verdugo. Norman Mailer, ganador del premio Pulitzer, que resume la vida de Gary Gilmore desde su puesta en libertad condicional a los 35 años hasta su posterior ejecución. Su delito fue el de realizar 2 asesinatos sin ningún tipo de piedad. Lo llamativo, además de las muertes, fue el ser la primera ejecución legal en Estados Unidos desde la reimplantación de la pena de muerte. 23. Operación Valquiria. Tobias Knieve. Este libro narra uno de los episodios más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial, un complot formado por diferentes oficiales de la Wehrmacht que planificaba asesinar a Adolf Hitler. Sin lugar a dudas, imperdible para cualquier amante de la historia, sobre todo para aquel que busque conocer más a fondo los hechos más determinantes de la guerra más devastadora que ha conocido la humanidad.